noches, amados y amigos televidentes que nos ven toda la semana, empezando desde ayer lunes y hoy este martes especial, que continuamos con una semana bastante especial en la que algunos pues descansan mientras otros conmemoran fiestas santas. Le damos la bienvenida y los invitamos a vernos también a través del canal de YouTube, ya sea hoy en la transmisión en vivo, pero también el jueves que vamos a tener la repetición del programa. También, si nos ven por YouTube, también estamos transmitiendo desde Teleimpacto, canal 52 en Claro y canal 22 en Altiz. Hoy tenemos una invitada muy especial, y es especial porque esta es una semana muy especial, donde hoy vamos a descubrir muchas cosas que quizás muchos de nuestros televidentes no sabían o quizás no lo tenían tan claro. En muchas naciones del mundo se celebra el día de hoy la Semana Santa. Principalmente hablamos de esas naciones que son católicas, que vienen de raíces católicas, o que son naciones que tienen acuerdo con la Iglesia Católica, que no corresponden a un Estado laico, pues se celebra, se conmemora lo que se le llama la Semana Mayor o Semana Santa. Pero también coinciden, en algunos tiempos, no siempre, coinciden con una fiesta que tradicionalmente y bíblicamente fue establecida por nuestro Señor y Dios también, que es el Pesaj. Y el Pesaj lo celebra hoy en día una comunidad que es la comunidad judía. Es una fiesta de todo el pueblo de Israel y que en República Dominicana, aunque no hay una costumbre de celebrarlo, sí hay una comunidad que va creciendo y la va conociendo una realidad bíblica, una realidad de nuestro Señor. Y bueno, ya muchos de hace algunos años, algunos de décadas, pues venimos haciendo la celebración que nos recuerda al mismo tiempo también pues a nuestro Mesías, el Señor y Salvador. Con nosotros está la pastora Marlene Lluveres, que es de la congregación Casa de Efraín, quien va a compartir sus conocimientos, que son bastante. Yo voy a aprender mucho hoy de Marlene. Me encanta este programa porque no solo yo sé que ustedes también se van a llevar hoy un manjar. Buenas noches, Marlene. Así es, hola y gracias por la invitación, Alejandra. La verdad que es un gran gozo que nos provoca el poder transmitir la palabra de Dios y sobre todo en un mundo que está permeado de tanto engaño, de tantas doctrinas falsas, que también yo pienso, Alejandra, que son instrumentos del enemigo, del que contradice al Señor, para que nosotros y el pueblo no conozca la verdad. Porque la realidad es que cuando conocemos la verdad, como rezan nuestros símbolos patrios, somos libres. Y qué bueno que traemos un manjar en este día. Y qué bueno también que tenemos los medios de comunicación masivos, qué bueno también que se ha unido a esto las plataformas digitales y que el mensaje puede ser establecido en su verdad y también por también la flexibilidad que tenemos de poder hablar libremente ante la opinión pública, ante los medios, ante la prensa, y eso hace que la gente también pueda recibir el mensaje que hace muchos años ya viene ocurriendo. Marlene, entonces para empezar, a mí me encantaría que abordemos cuál es el origen de la Semana Santa, que es la semana que en República Dominicana, como otras naciones, así lo había dicho, pues celebra. Nosotros lo hacemos de una manera especial. Se ha ido un poco tergiversando, antes era una fiesta un poquito más religiosa, pero ahora se ha convertido también en un instrumento del turismo, digamos, del descanso para los estudiantes, pero se ha dispersado un poquito ese conocimiento que se tiene en la Semana Santa. Entonces, ¿cuál es el origen de esta fiesta que se celebra en esta semana? Fíjate que la iglesia primitiva surgió en el siglo I y durante todo el siglo I pues se celebraba Pesaj, que es la cita de santidad o la fiesta que las escrituras registran. Ya a principios del siglo II y entre el siglo IV hubo, dirigido por Constantino, el emperador romano de aquel entonces, pues hubo una adversidad que se levantó. No quiero saber de los judíos, los cristianos están por un lado, los judíos por otro. Entonces ahí empieza esa separación y por decreto se cambia la fecha que había establecido Dios por la que Constantino, el emperador, quiso establecer. Entonces de ahí surge la llamada Semana Santa en base a un calendario romano y no al calendario bíblico que sí vino de Dios, vino del cielo, que es un calendario lunar. Entonces el romano sabemos que es solar
y en base al sol, entonces fueron determinados estos días donde se conmemora la llamada Semana Santa. Pues entonces eso es como un poquito contradictorio, digamos, lo contradictorio es que siendo el Mesías de Israel, nuestro Señor judío, que viene de la comunidad de Israel, de Judá, pues se haga completamente lo contrario, porque tenemos registrado en la palabra de que el Mesías, Yeshua, participó en la fiesta de Pesach y que sus discípulos también lo hacían de manera natural. Pues entonces, si esas fueron las enseñanzas que ellos transfirieron al pueblo, que estaban rescatando, que estaban buscando, que estaban evangelizando, ¿cómo es que el mismo pueblo dejó que le quitaran sus costumbres, le quitaran la verdad, y entonces ellos adaptarse a una verdad a un contexto político religioso, porque tenía mucho de político, que no les correspondía? O sea, en ese momento allí, y a partir de ahí, ¿cómo es que se pierde esta tradición y quiénes la mantienen? Excelente, Alejandra, ese comentario, porque fíjate tú cómo el dios Sol era el dios que regía y regulaba el Imperio Romano, a Constantino en la cabeza. Entonces él se encargó de que también el pueblo cristiano se uniera a esa adoración al dios Sol. Entonces de ahí todo lo que era judío, él fue eliminándolo poco a poco. Imagínate en aquel momento un emperador romano que era considerado un dios de por sí, con toda aquella influencia y todo este poderío, pues arrastró a esta comunidad, porque también había mucho temor a aquel imperio gobernante que era con un poder desmedido. Entonces de ahí empieza un sincretismo y se empiezan a mezclar las cosas paganas con las cosas bíblicas, hasta que poco a poco, por orden de este hombre y ratificado en el Concilio de la Odisea, pues se establece la Semana Santa en lugar del Pesaj. Entonces, si quisiéramos retomar y decirle a nuestro pueblo, al pueblo de creyentes, porque somos un solo pueblo, nosotros lo vemos no una iglesia, no hay una iglesia como tal, quizás sí, el concepto de iglesia, que es congregación de personas, esa congregación de personas creyentes en el Dios de Israel, quisiéramos volver a decirle dónde tiene origen realmente esta fiesta, dónde tiene origen aquella que se nos hizo olvidar en algún momento de la historia, y cómo pudiéramos volver a retomarla, Marlene. Primero, ¿qué es el Pesaj? Que es esa fiesta que conmemora un momento específico donde el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto. Hay un mandato del Señor por medio de Moisés, pero también allí eso coincide ya luego con la celebración que nuestro Maestro, nuestro Señor, hizo Pesaj también, y coincide luego con la muerte y la resurrección del Mesías. ¿Dónde comienza Pesaj? Mira, yo quisiera ir por parte aquí. Okay. ¿Por qué? Porque hay muchas mentiras por un mal entendimiento de las Escrituras que han permeado al pueblo cristiano. Esto está registrado en Levíticos 23. Pero la primera mentira es que, como habla de Israel, las personas han entendido que se refiere solo a los judíos. Y cuando nosotros leemos en la palabra de Dios el término Israel, tenemos que determinar a qué Israel se está refiriendo, porque tenemos un Israel que es la nación que habita en el territorio de Israel en este momento. Tenemos el Israel que se refiere a las 10 tribus que ya no son Judá, que están esparcidas en las naciones de la tierra. Pero tenemos el Israel que es el pueblo escogido por Yeshua, Jesús. Él, en un tiempo como este, murió en el madero, derramó su sangre para que nosotros pudiésemos ser injertados en Él, porque en Él y solo en Él hay salvación y hay vida eterna. Entonces, la primera cosa que tenemos que saber es que cuando se refieren estas citas de santidad o fiestas, como querramos llamarle, a Israel se refieren al pueblo escogido. Es decir, que el pueblo escogido es quien tiene que celebrar estas fiestas. Y lo segundo que tenemos que ver, que no son fiestas judías por vía de consecuencia, sino que el Señor mismo dice, estas son mis citas, son mis llamamientos de santidad. Y todo Israel, es decir, todo mi pueblo escogido, tiene que asistir a esas convocatorias que son convocatorias santas, son tiempos señalados por el Señor. Y mira que es bueno que lo mencionas, Marlene, porque el pueblo de Judá fue siempre como celoso en guardar las costumbres. Y bendito sea el Señor que fue el pueblo que guardó las costumbres, porque de hecho por medio a ellos podemos rescatar lo que nosotros bajo la identidad de nuestro Padre nos corresponde hacer, ¿no? Entonces,
tú mencionabas Levítico 23, yo lo voy a citar brevemente Ok. para ver en qué contexto entonces nosotros como pueblo de Dios debemos ya ser llamados primero a conocer esa palabra de nuestro Señor que no está escondida para un pueblo y segundo, obedecerla. En Levíticos 23, versículo 4 dice, estas son las fiestas solemnes que Adonai, solemnes de Adonai, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua de Adonai, y a los 15 días de este mes, en las fiestas solemnes de los panes sin levadura a Adonai. Entonces, Marlene, yo creo que aquí hay un tema de fechas, que por eso es interesante verlo, porque la Semana Santa no coincide necesariamente con la fecha ya establecida con el Señor, que estamos hablando del día 14, del mes primero, del mes de Abib. Y ya hay un poquito, por eso que muchas veces Pesach y Semana Santa no coinciden en fechas. Y segundo es, ¿a cuál fiesta que nosotros debemos acudir? ¿A qué celebración? ¿Qué celebramos? ¿Y por qué este día, según basado en esa palabra que acabamos de leer? Tú sabes que esto es un asunto más serio, Alejandra, del que uno pueda pensar, porque el Señor es un Dios de diseño, su voluntad está taxativamente expresada en las Escrituras y todo tiene que coincidir, porque lo que sucedió ayer es un mensaje profético de lo que sucedería en el futuro. Fíjense ustedes que como establece este libro de Levíticos 23, cada 14 de Nisan o de Aviv, que es el mismo nombre, o sea, nombres diferentes para el mismo mes, se mataba el cordero, tenía que morir un cordero en primera instancia, en aquel momento histórico, para que los pecados fueran cubiertos a través de ese sacrificio del animal. Pero luego, en un mismo 14 de Aviv, moriría el cordero que se inmoló de una vez y para siempre. Dios mismo en la tierra, con una gloria disminuida, entregó su vida en la cruz y derramó su sangre para que nosotros fuéramos ya libres para siempre del pecado y de la muerte. Cuando nosotros sacamos de fecha esos acontecimientos, estamos fuera del tiempo de Dios. No estamos honrando las Escrituras ni honrando el nombre de Dios. La verdad que se estableció desde el principio está siendo violentada. Es como que profanamos el diseño de Dios, como cuando tú le quitas un pedazo al diseño de Dios, porque sustituyes lo bíblico, lo escritural, por doctrinas de hombre, por voluntad de hombre, en este caso, iniciada por el emperador Constantino, el cual arrastró a toda una comunidad al error y que lamentablemente todavía muchos perseveran en él. Entonces podríamos decir que esa solemnidad se perdió desde el momento en que fue transfigurada esa conmemoración, porque cuando nos vamos a la celebración de la Semana Santa, pocos son los que en Viernes Santo los guardan completamente como se deben guardar las citas de santidad, ¿no? Así es. ¿Qué es una cita de santidad, Marlene? Hablando de que Pesach es una de ellas, de las 7, 8 citas de santidad, ¿no? ¿Cómo conocemos ese concepto? Sí, mira, en Levítico 23, de igual manera, el Señor empieza a hablar cuáles son sus convocatorias a su pueblo. O sea, es como que, wow, el Rey de Reyes y Señor de Señores quiere estar contigo, quiere estar conmigo, cuando Él diga, no cuando yo quiera, sino en el día por Él señalado. Entonces, Él nos llama a acudir a ese tiempo señalado como una manera de simbolizar en lo externo lo que está sucediendo en el interior. Yo siempre digo, Alejandra, que nuestro Dios es un Dios de símbolos y las cosas que Él está haciendo en nuestro interior quiere que las mostremos en lo exterior como algo pedagógico para que nuestros niños aprendan, para el que está lejos se acerque, y esto es parte de los llamamientos de santidad. Entonces, fíjense ustedes la manera tan hermosa en que Él nos llama, y cuando Él empieza el listado de estos llamamientos, empieza con el Shabbat, que es otro punto crucial, Alejandra, porque también el Shabbat por el hombre fue cambiado a domingo, cuando Dios nunca ha cambiado esta fecha, sino que Él dijo desde Génesis, en la creación, es Shabbat, mi día distinguido, es el día que yo tomé para mí, pero el pueblo, dirigido por Constantino, una vez más, tomando la resurrección como día, pues sustituyó el Shabbat por domingo. Y es tan importante y tan relevante este tema que previo a Pesach está el Shabbat.
En esa cita de sus llamamientos empieza el Shabbat y luego sigue Pesach y luego las demás convocatorias a las cuales Él nos llama como su pueblo. Entonces, Shabbat es más que, si lo fuéramos a traducir, es más que sábado. Shabbat en su connotación religiosa, espiritual, significa descanso. Ahora bien, Semana Santa se descansa, pero también se lamenta la muerte de para después celebrar la vida de. ¿Qué se hace en Pesach? ¿Se llora o se celebra? Se celebra sin duda alguna, porque es una reiteración, una valorización de dos hechos fundamentales en los cuales se basa principalmente nuestra alabanza a nuestro Creador y nuestro agradecimiento en el corazón. En primera instancia, que Él liberó a su pueblo cuando estaba oprimido bajo el yugo del faraón. Y esto me llama mucho la atención, Alejandra, porque produce en nosotros un agradecimiento tan fuerte, un amor mayor por el Señor, porque la palabra registra que Él oyó el clamor de su pueblo. Es decir, que el Señor escucha nuestra oración. El Señor inclina su oído cuando estás pasando una dificultad y a Él clamas y a Él lo buscas, como hizo con el pueblo. Y fíjate cómo las Escrituras, y me permiten leerlo, en el libro del Éxodo capítulo 6 dice: por tanto di a los hijos de Israel, yo soy el Señor y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y los tomaré por pueblo mío y yo seré vuestro Dios y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Entonces estamos viendo un accionar de Dios muy amplio. Primero los saca, segundo los libra, tercero los redime, los toma y es su Dios a partir de ese momento, se convierte en su amo, en su dueño. Y eso fue en aquel momento histórico que se produjo, pero eso era una simbología de lo que también sucedería ya de forma definitiva con el pueblo del Señor. Cuando Yeshua, Jesús, vino a la tierra, entregó su vida en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, nos envía su espíritu, que es su poder, su capacidad para pensar como Él, la fuerza para resistir el pecado. Hubo un hecho sustancial que refleja en una parte ya más amplia y más eficaz lo que sucedía cuando se mataba el cordero en aquel momento. Nos libró para siempre del pecado y de la muerte, lo que se hará eficaz en todo el sentido, hasta en nuestro cuerpo mismo, cuando Él vuelva, Yeshua vuelva a la tierra por nosotros. Entonces aquí hay dos momentos históricos importantes. El del Éxodo, donde el pueblo es sacado de Egipto, de la esclavitud, de la opresión. El Señor le dice, porque el Señor le dijo al faraón, y eso lo recordamos muy bien, es muy tradicional: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiestas. Y una de esas fiestas en la que el Señor le dice, deja ir a mi pueblo, es Pesach. Así es. ¿Cómo Casa de Efraín celebra esa fiesta de Pesach? Wow, eso es lo más emocionante que nosotros podamos vivir, porque el Señor se complace en manifestar su presencia. Casa de Efraín trata de estar apegada a las Escrituras, pero de una forma sencilla, de una forma espontánea y espiritual. Nosotros conmemoramos esas 4 copas, bebiendo esas 4 copas de vino, que nos habla y nos hace sellar en nuestro corazón ese recordatorio que tenemos que tener presente, cómo el Señor nos libró del pecado y de la muerte, cómo ya no podemos seguir viviendo en condiciones de pecado, porque fue muy grande el sacrificio, costó su vida, costó el derramamiento de su sangre completa, y hoy la única forma que nosotros tenemos de corresponder ese acto de amor tan incomparable es con una vida de santidad, con una vida que le agrade al Señor en todo. Entonces así bebemos la copa de la alabanza, que nos recuerda que nuestra vida está para alabarlo a Él, porque para eso nos libró de Egipto. La copa de Yehoshua, que nos recuerda que tenemos que caminar conforme a Él, imitarlo a Él en todo, que es el verdadero temor al Señor. Y así vamos bebiendo esas 4 copas hasta que se completa todo ese recordatorio que se vuelve vida, y es como una
una alerta. Por eso los tiempos del Señor es como que, wow, acuérdate del agradecimiento, acuérdate de la vida de santidad, acuérdate de morir al yo para que sea Yeshua, Cristo glorificado, exaltado y mostrado en nuestro hablar, en nuestro caminar, en nuestro reaccionar y en todo lo que hacemos. De manera, Alejandra, que son fiestas muy prácticas para nosotros aplicarla en nuestro día a día. Excelente, Marlene. Bueno, nosotros vamos ahora a una pausa comercial, pero cuando volvamos de nuestra pausa, vamos a seguir hablando de lo significativo, lo valioso que es volver a las Escrituras, porque precisamente lo que nosotros estamos hablando hoy aquí es volver primero a nuestra esencia como pueblo de Adonai, de nuestro Señor, y segundo, recordar que nuestro Señor, como lo habían prometido las Santas Escrituras también, pues celebraba esta conmemoración, porque Él es Dios, ¿no? Y Él también celebraba esta conmemoración que había sido ya dictada al pueblo de Israel como un mandamiento. Entonces vamos a comerciales y cuando retornemos seguimos conversando con Marlene Stubere. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que regula la prevención y respuesta para personas desaparecidas en peligro inminente y crea el Sistema Nacional de Alertas, Alerta RD. Además, el Pleno declaró de urgencia y refrendó en primera discusión el proyecto que deroga varios artículos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral para suprimir las candidaturas independientes y lo enviaron a una comisión especial para continuar su estudio. En otro orden, el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, informó que los diputados tienen en carpeta la aprobación de varias leyes importantes para el desarrollo del país, como el Código Civil, la Ley Orgánica de Deportes, la de Agua, Ciberseguridad y la reforma al Código de Trabajo, entre otras. Y el Departamento de Recursos Humanos de la institución realizó la conferencia Derechos Humanos y Equidad de Género, Desafíos para las Sociedades Contemporáneas, impartida por María Yolanda Escalante. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación.
Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Bueno, y continuamos con nuestro programa especial este martes santos, donde estamos hablando no solo de Semana Santa, sino estamos hablando de Pesach, de esa fiesta de santidad a la que fue establecida en los tiempos en que el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto y que tradicionalmente la comunidad de Judá, el pueblo de Israel en todas las naciones de la tierra, pues lo celebra. Entonces, nosotros hemos hecho un recuento histórico de cómo, en qué momento se retomó, se tomó la medida de celebración de Semana Santa, pero cómo también se ha mantenido esta tradición, este mandamiento de guardar la fiesta solemne y santa convocatoria del Señor. Ahora, con Marlenes, vamos a ver cuál es la diferencia, si hay una diferencia marcada entre lo que se llama Semana Santa y conocemos como Semana Santa tradicionalmente en nuestras costumbres católicas y lo que es el Pesach, esa fiesta establecida por el Señor. Marlene, ¿qué diferencia pudiéramos ver, si la hay, o qué coincidencia entre una y otra fiesta? Sí, fíjate, lo primero es que tenemos que saber que Pesach es pasar por alto. Es decir, que el Señor pasó por alto nuestros pecados y ya cuando Él vino y murió en la cruz, como hemos explicado, pues nos libró para siempre de ese yugo del pecado y de la muerte. De manera que, aunque es una fiesta y nos alegramos y nos gozamos, es una solemnidad que se establece, porque hay un reconocimiento de lo que Yeshua hizo por nosotros y que si Él no hubiese hecho eso, nuestro destino era el sepulcro y quedarnos ahí, pero por cuanto Él murió y resucitó, pues nosotros tenemos esa esperanza eterna, que es que resucitaremos con Él. Cuando Él vuelva, seremos levantados rápidamente en un abrir y cerrar de ojos para habitar para siempre con Él. Lamentablemente, la Semana Santa, sacada del tiempo bíblico, del tiempo de Dios, es una conmemoración que se hace más bien nominal, como decía el Señor, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, porque se ha tomado ya como una festividad en lo natural. Me voy de vacaciones, ¿para dónde nos vamos en Semana Santa? Ay, llegó Semana Santa, vámonos, porque claro, la gente trabaja y toma estos días como reposo de vacaciones, no de reposo en el Señor, como nosotros lo hacemos en Pesach, reconociendo y honrando al Dios que nos libertó y que pagó con su vida misma para hacerlo. En esta fiesta, Marlene, no solo se descansa, porque es un día de descanso mandatorio, y bendito sea Dios que tenemos un descanso mandatorio allí, que no está nuestro libre albedrío de que si tomamos las vacaciones no la tomamos. Hay mandamientos específicos para la celebración de esta fiesta, que una de ellas es comer el pan sin levadura. Si nos explicas un poquito qué elementos involucra la fiesta, el día de Matzot, luego el Omer Reshit, o sea, esos elementos que en casa de Efraín se enseñan a todo el pueblo y que nosotros por costumbre año tras año guardamos. Explícanos un poco allí. Tú sabes que desde que llegan las fiestas y estas convocatorias santas, nosotros nos estamos gozando tanto porque uno se siente así, wow, somos el pueblo de Dios, el pueblo distinguido, el pueblo que marca una diferencia, que está haciendo lo que Dios quiere que se haga en ese tiempo específico. Y una de estas cosas, como bien dices, es comer el pan sin levadura. ¿Por qué? Porque estamos anunciando que el perfecto, el santo, el que nunca tuvo pecado, el que permaneció siendo Dios aún estando en la tierra en forma de hombre,
ese murió en la cruz por nosotros. Entonces, él mismo dijo que comeríamos de su cuerpo, como simbólicamente comemos el pan, pero ya ese pan justamente en Pesaj, una vez al año, en este tiempo, pues es sin levadura, porque lo representa a él, que nunca tuvo pecado, que nunca tuvo levadura. De hecho, hay un mandamiento también en este Levítico 23 que nos ordena a sacar toda la levadura de nuestros hogares, porque como decíamos al principio del programa, Él es un Dios de símbolos. Él le gusta que mostremos lo que está sucediendo en nuestro interior. Entonces estamos honrando a aquel que murió en la cruz, que nunca tuvo pecado, que dejó su trono para venir a salvar a aquellos que Él ha escogido como parte de su pueblo. Entonces todo lo que tiene levadura lo sacamos de la casa y durante 7 días comemos pan sin levadura, que son los llamados matzot en el idioma hebreo. Y que hay que recordar también, pareciera, lo que pasa es que esta conversación, Marlene, quizá es ajena para muchas personas que no, evidentemente no saben qué es el matzot, cómo se consigue un matzot, pero en la República Dominicana hay una comunidad judía grande e importante donde uno puede conseguir ya estos elementos para celebrar el Pesaj, pero también nosotros lo podemos comprar en línea, o sea que hay muchas maneras. Ya esto ha sido una fiesta que se ha expandido a las naciones, tan bonita, que el pueblo la ha comprendido, que el pueblo la ha asumido, que el pueblo ha sido llamado a obedecer y está obedeciendo, que ya para nosotros es accesible poder adquirir lo que es el matzot, lo que es el pan sin levadura. Ya es una costumbre, ya lo que llevamos años haciéndolo, para nosotros es fascinante este tiempo. Entonces, junto con esta celebración, el primer día en la celebración del pan sin levadura, esto comienza el Omer Reshit, que es la cuenta del Omer. ¿Cómo le podemos explicar a nuestra audiencia qué quiere decir Omer Reshit y cómo conecta esto con nuestro Mesías? Claro, miren, por eso es que tenemos que respetar el tiempo señalado por Dios, porque desde el momento en que Yeshua entrega su vida, pasan 50 días y allí en el día 50 empieza la fiesta de Shavuot o Pentecostés, que conmemora la llegada del Espíritu de Santidad, del Ruach HaKodesh, a la humanidad, pero que tuvo un inicio, que en el monte Sinai Dios se manifiesta con truenos, a toque del shofar y entrega la Torá a Moisés, y luego la Torá es impartida por Moisés al pueblo como una manera de tener nosotros nuestra constitución. De ahí sacamos los señalamientos de las citas de santidad. Entonces, fíjense ustedes cómo el Omer Reshit nos habla de que Él resucita, porque todos lo sabemos que Él resucitó al tercer día, aunque es bueno aclarar lo de esos días, en un momentico lo haremos. Él se presenta al cielo y dice la palabra que Él rocea el cielo con su sangre y dice, pues ya aquí lo cumplí, se lo estoy parafraseando, ¿verdad? Todo lo que tenía que hacer, fui y lo hice y aquí estoy. Ya la humanidad ha sido salva, ya tenemos un pueblo, ahora me siento en mi trono ya como el rey que tiene un pueblo que lo adquirió por ese sacrificio a precio de sangre. Entonces cada día vamos contando los días, el día primero, el día segundo, hasta el día 50, y esos días son hermosos porque compartimos una palabra diaria, como un devocional diario, donde hablamos cosas relacionadas a la cita que nos inspiran a morir al yo, a decir no a la carne, a tener una vida de mayor mansedumbre, humildad, agradecimiento. Entonces nos vamos moviendo con esos mensajes hasta que llega el día de la próxima cita de santidad, que es Shavuot. Y esto no porque querramos hacerlo, sino porque es un mandato del Señor el que celebremos de esta manera esta cita de santidad. Y que decíamos, Marlene, en el principio, a inicio del programa, que la fiesta de Pesaj no es que coincide necesariamente con Semana Santa, porque nosotros, o sea, se celebra en base al calendario hebreo, el calendario judío, ¿no? Ese calendario, cada mes tiene un nombre, el mes de Abid. El mandato del Señor fue que el día 14 del mes de Abid se celebraría, habría santa convocatoria para el pueblo. Que el 14 del mes de Abid puede caer miércoles, puede caer lunes, puede caer martes. Es decir, no es que cae, que comienza un lunes santo y termina un domingo santo. ¿Por qué?
Y aquí vemos una de las marcadas diferencias que hay con Semana Santa, porque en la celebración católica de la Semana Santa se establece, comienza un lunes, me parece que o un domingo de Ramos. El domingo de Ramos, ajá. Ok, que para ellos es el primer día de la semana, ¿no? Entonces, y el Mesías estableció que murió un viernes. Del viernes a la resurrección del domingo no pasan las 72 horas, que son los 3 días. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces, si nos vamos a la palabra, en los evangelios, en los mismos evangelios, primero Mashiach fue sacrificado en el contexto de Pesaj. Y en ese contexto, no se puede apear del madero antes de que entre esa fiesta de solemne de Pesaj el Shabbat, porque no se podía hacer en medio de la fiesta. Y desde allí yo he escuchado a los maestros de Torah sacando el cálculo que no da, si hubiese sido un viernes, para que resucite con la puesta de sol del sábado hacia el domingo o el domingo. ¿Cómo aconteció eso según lo histórico en el relato bíblico? Claro, es evidente que la palabra nos dice, porque podemos ir y leerlo, que fueron 3 días y 3 noches, o sea, la señal de Jonás, como estuvo en la ballena, ¿verdad?, durante ese tiempo. Entonces, si contamos noche del miércoles, o sea, de miércoles a jueves, la noche del miércoles, la noche del jueves y la noche del viernes, ahí tenemos 3 noches. Y los días, pues, de igual manera, miércoles, jueves y viernes. De manera tal que es imposible que él haya muerto viernes, porque entonces tendríamos la noche del viernes, la noche del sábado, ¿y dónde está el tercer día? Si se resucita domingo, no es posible. Entonces, está claro que él murió un 14 de Nisan en aquel año que cayó miércoles y resucitó el viernes al atardecer, porque acuérdense que el horario de Israel es de atardecer a atardecer, o sea, cada vez que está oscureciendo ya 6:30, antes de las 7, ya empieza el nuevo día. Entonces, la cuenta, ahí mismo en tu casa puedes hacerla, de viernes a domingo es imposible, pero de miércoles a viernes al atardecer, antes de que inicie el Shabbat, pues ahí sí te da la cuenta de 3 días y 3 noches, de manera que él murió justo antes de iniciar, resucitó justo antes de iniciar el Shabbat. Entonces, ¿cómo este año, estamos en el año, si nos vamos al calendario hebreo, 5786, si nos vamos al calendario gregoriano, ¿no? 2026, ¿cómo este año, 5786, la comunidad de Casa de Efraín va a celebrar Pesaj? Oh, maravillosamente. Nosotros nos vamos a reunir el día 3 al atardecer, conforme al calendario caraíta, que es el que nosotros llevamos, porque el calendario regular que se lleva en Israel, que es el farisaico, pues ese calendario no ha transicionado a la salida de la luna. Y como le dijimos ahorita, el calendario hebreo y bíblico es lunar. Por vía de consecuencia, cuando sale la primera luna, da inicio al mes, al nuevo mes. Entonces, en base a esa salida de la luna, cuando empezó este mes de Aviv o Nisan, entonces el día 3 al atardecer, damos inicio a esta cita de santidad de Pesaj y todo el pueblo va y hacemos lo que se llama todo el seder, que es todo ese programa de beber la copa, de comer hierbas amargas, como un recordatorio de lo que sucedió en Egipto, y proclamamos el nombre de Yeshua como nuestra esperanza, como el que ha de volver, como el único que puede redimirnos ya para siempre, reconciliarnos con Él como ya lo hizo, pero ya viene cuando una perfección mayor cuando Él vuelva. Y estamos entonces compartiendo el pan sin levadura, el vino, que tampoco tiene levadura, que también se consigue aquí facilito, y ahí compartimos en adoración, en alabanza, de agradecimiento, de exaltación al Señor, esta convocatoria que Él nos hace en este día, que es un día santo, que es un día distinguido por Él, para que estemos en su presencia. Yo he visto, Marlene, que hay muy poco, digamos, la comunidad católica, la comunidad cristiana protestante sale y predica el evangelio. Sin embargo, cuando hablamos de retornar a los caminos de los mandamientos, a retornar a los mandatos del Señor, conociendo que hemos sido llamados por nuestro Mesías, que fue quien dijo que Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿cómo
¿cómo llegan la mayoría de los que se congregan alrededor de este llamamiento que se ha despertado de décadas? No estamos hablando que esto ocurrió ayer, hace 2 años. Este es un llamamiento de hace 20, 30 años que vemos que hay maestros ya que tienen y que han asumido su rol, y también de la comunidad judía también, que han entendido que el Mesías, Yeshua, es Dios, el que vino, y hay un mover, digamos, un mover del Espíritu de la Santidad, del poder de Dios, de conocer este mandamiento del Señor. Ahora, ¿cómo hace la comunidad para enseñar a esos que son llamados a volver, a retornar a lo que es los mandamientos del Señor? ¿Cómo hace la comunidad de Casa de Efraín para enseñarlo e instruirlos? Nosotros vamos a una pausa comercial y cuando retornemos, Marlene nos va a explicar cuál es el trabajo, la misión de Casa de Efraín en este contexto donde hay un pueblo que crece. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que regula la prevención y respuesta para personas desaparecidas en peligro inminente y crea el Sistema Nacional de Alertas, Alerta RD. Además, el Pleno declaró de urgencia y refrendó en primera discusión el proyecto que deroga varios artículos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral para suprimir las candidaturas independientes y lo enviaron a una comisión especial para continuar su estudio. En otro orden, el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, informó que los diputados tienen en carpeta la aprobación de varias leyes importantes para el desarrollo del país, como el Código Civil, la Ley Orgánica de Deportes, la de Agua, Ciberseguridad y la reforma al Código de Trabajo, entre otras. Y el Departamento de Recursos Humanos de la institución realizó la conferencia Derechos Humanos y Equidad de Género, Desafíos para las Sociedades Contemporáneas, impartida por María Yolanda Escalante. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Bueno, retornando a la idea que habíamos presentado previo a los comerciales, es en resumen cómo evangeliza, o si hay una labor de evangelización para retornar a los mandamientos de nuestro Señor, obedecer y con Él entonces caminar en comunidad. ¿Cómo se hace? ¿Cómo ha sido este proceso? Y en el caso de Casa de Efraín, ¿cómo ha decidido la congregación que se le enseñe a las personas este camino en el Señor? Definitivamente los tiempos cambian y la inseguridad que vive el mundo, porque no solamente nuestra nación, sino el mundo, ha provocado que haya cambios en el proceder evangelístico. Y damos gracias al Señor por las redes sociales, porque cuando hay una red social como medio de comunicación bien usado para lo correcto, tiene un alcance que uno no puede ni siquiera imaginarse. Entonces se conectan, hay personas que han llegado a la congregación porque nos ven en las redes, porque escuchan el mensaje, y entonces el Señor por su Espíritu les va revelando, les va hablando. Yo pienso que tanto Instagram como Facebook, el mismo YouTube, son esenciales en este tiempo para llevar el mensaje de la verdad, para sacar todo lo que es Roma y Constantino de los conceptos doctrinales y volver a las Escrituras, que es exactamente nuestro enfoque, lo que realmente necesitamos y por lo que oramos que suceda en el pueblo, también en el pueblo cristiano. Pero no es que no se evangelice, el boca a boca es esencial. Las personas en sus trabajos, las personas con los vecinos, las personas en el supermercado, en su día a día, tenemos que integrar el evangelio, porque antes se veía como una cosa separada, la iglesia. No, amados, esto es una cotidianidad, esto es algo sencillo, es que nuestra vida misma hable del Señor con nuestra forma diferente de actuar, y eso sin duda alguna va atrayendo a las personas, porque están viendo a Yeshua en nosotros, y eso es básico y relevante. Pero también hay otro grupo que ha recibido revelación directamente del Señor a través de sueños, a través de visiones, y han ido estudiando la palabra y despertando por ellas mismas y el Señor a la verdad. De manera que convergen en Casa de Efraín estos tres aspectos, que no hay uno mayor u otro menor, ni uno más relevante que otro, sino que son diferentes métodos que el Señor está usando en este tiempo para despertar al pueblo. Y qué bueno que lo dice Marlene, porque por ejemplo en mi caso, que fue yo conocí de Torah en el 2020, en el medio de la pandemia jugó un papel muy importante en esto para atraer a las personas o conectar a una persona con una comunidad de lo que le hablara, de lo que ya el Señor le estaba revelando. Entonces, pandemia fue porque teníamos tanto acceso a la conexión, a los medios digitales, a la plataforma digital, y podíamos recibir mensajes por allí, estudiar con maestros que estaban en Israel, maestros que estaban en España, maestros que estaban, y ahí conociendo poco a poco. Ya luego, cuando empezaron a abrirse las congregaciones, pues uno identificar dónde hay una comunidad que crea en lo que el Señor me ha mostrado. Y eso fue un tiempo que se dio bastante interesante. Y qué bueno que existe este tipo de comunidad, porque la verdad es que cuando uno conoce, uno quiere saber qué más conoce de lo que ya Dios me muestra, ¿no? Sí. Y yo creo que en ese caso, pues Casa de Efraín está haciendo un trabajo bastante bonito. Si pudiéramos decirle una exhortación en relación al pueblo que celebra hoy Semana Santa, pero que la celebra quizás a veces por tradición, por un descanso, ya no recuerda tanto lo que se conmemora en esa fecha, pero si pudiéramos decirle o hacerle una invitación de que conozca la verdad bíblica, ¿cómo lo haríamos a nuestro público televidente? Bueno, lo primero que yo los exhortaría es a estudiar, a ir a las Escrituras, a volver a entender qué es lo que Dios dice, a poder reconocer en humildad que hay cosas que vienen y se añaden que no necesariamente son de Dios, sino que son de tradiciones que por años hemos estado siguiendo, y que es tiempo de volver al origen, es tiempo de decir, espérate, déjame quitarme todo esto que está dentro de mí, déjame vaciarme de todo lo que yo he entendido que es, y déjame volver a las Escrituras, porque tampoco es que escuches a otros hombres que piensan diferente, no, es que vuelvas a las Escrituras. El Evangelio, la Torá, la palabra del Señor
es vida, amados. Es un corazón transformado, es una mente cambiada, es una mente a la manera de Dios que obedezca al Señor incondicionalmente. Y si ciertamente queremos obedecer a aquel que dio su vida por nosotros, es indispensable que conozcamos sus tiempos señalados, que entremos en el tiempo profético de Él, que no andemos, como decía el apóstol Pablo, tirando piedras al aire, no, tras actividades de hombre, actividades humanas, y dejando a un lado lo que es relevante, lo que es importante, esos tiempos y llamamientos donde el Señor quiere sellar en nuestros corazones cosas relevantes para nuestro diario vivir. Las personas están cansadas de hipocresía, las personas están cansadas de la apariencia, de que hablemos y que actuemos diferentes a lo que estamos hablando. Es un tiempo de que mostremos con nuestra vida, con nuestro reaccionar, con el amor escritural, con la solidaridad, que ciertamente nosotros le servimos a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que tiene su palabra expresada en las Escrituras y que lo único que anhela es que lo escuchemos y pongamos por obra su instrucción. Marlene, como dijimos al inicio del programa, mencionamos las citas, porque hay varias citas bíblicas donde se recuerda cuando el Señor le dio a Moshe, a Moisés, las instrucciones de guardar esta y las demás fiestas establecidas por él en ese momento histórico. Yo tengo aquí marcada Levíticos 23, pero también luego que yo lea Levíticos 23 es recordarle al pueblo dónde identificar ese mandato, que no ha sido abolido, que es algo que también tenemos, porque no veo el por qué, nunca he entendido el por qué abolir algo que es en beneficio de un pueblo. No veo dónde está la coherencia, pero recordarle al pueblo que ese mandamiento está allí y que de provecho para nosotros mientras esperamos la venida de nuestro Señor. Recuerdo Levíticos 23, que es una cita, en el versículo 4, y dice: estas son las fiestas solemnes de Adonai, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos, en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes. Pesach es de Adonai, Hashem. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levaduras, dice Adonai. ¿Dónde otro lugar en la palabra podemos encontrar la cita? La tenemos también en el libro de Números, y es importante que busquemos también el Nuevo Testamento, como se le llama, o Pacto Renovado, porque allí vamos a ver a los apóstoles acudiendo a las citas de santidad, acudiendo. El mismo Yeshua estuvo en una de ellas o en 2 de ellas. Entonces es relevante que busquemos el referente escritural, tanto en el libro de Números y en todo lo que es el Pacto Renovado o Nuevo Testamento, porque allí aflora con claridad cuál era la vida que los discípulos llevaban. De hecho, salían de un lugar a otro porque era Pesach y tenían que estar en Jerusalén, porque en aquel tiempo solamente podía celebrarse en Jerusalén. Entonces, fíjense ustedes cómo ellos dejaban lo que estuviesen haciendo y salían de donde estuviesen para acudir a las citas señaladas por el Señor. Usted sabe, Marlene, que ahorita hablábamos de las plataformas digitales y el rol que estas juegan en la expansión del mensaje del Señor para venir a la verdad y celebrar la fiesta que realmente estamos llamados a celebrar. El programa de hoy lo hemos dedicado a primero a presentar el momento histórico de qué es Semana Santa y por qué se estableció, y segundo, por qué una fecha tan importante para nuestro Señor fue borrada prácticamente de nuestro conocimiento, de ese conocimiento ya que se expandía a las naciones y que solo el pueblo de Judá, que recordemos que son 12 tribus y Judá es una de ellas, el pueblo de Judá pues la guardó celosamente y tradicionalmente hasta la fecha de hoy pues la mantiene vigente y la celebra con la solemnidad que es mandada. Pero también esos elementos que usted menciona, Marlene, lo vemos por ejemplo en la película de The Chosen, ¿no? Sí, correcto. Es muy interesante porque allí sí se recoge ya cómo el Mesías celebraba con sus discípulos esta fiesta y por qué no lo hacemos hoy. O sea, es lo que nosotros tenemos que ver. Ojalá y podamos, con el programa que Marlene, te agradezco muchísimo que nos hayas podido acompañar en este tiempo, en esta semana tan especial que lo es para la comunidad también que celebra Pesach.
y que tu mensaje, Marlene, y el trabajo que están haciendo desde la congregación que lideras, pues pueda llegar a tantos dominicanos y personas en Latinoamérica, porque también están en los canales de YouTube, en Instagram, pues a tantas personas en Latinoamérica como se lo permita. Muchas gracias, Marlene. Este programa está abierto a que nos visites nuevamente. Si hay otra fiesta también que quieras venir a hablar de él, pues aquí estamos. Una honra para mí. Y recordarles siempre que Yeshua, por su sacrificio y su resurrección, nos libertó del pecado y de la muerte. De manera que en esta fiesta de Pesaj que estamos celebrando la liberación y que también Él nos reconcilió con Él. Y antes estábamos lejos, fuera de sus pactos y sus promesas, pero por ese sacrificio ahora estamos cerca y podemos tener la expectativa gloriosa de todo lo que Él ha planeado para nuestras vidas cuando Él vuelva por nosotros. Pues muchísimas gracias a nuestros televidentes, les invitamos a tener una buena semana, como se merece ser celebrada y recordada, la semana, digamos, de santidad o el día de santidad al que estamos llamados a celebrar. Así que muchísimas gracias y buenas noches. Hasta una próxima.